La mente, un lugar desconocido para el ser humano. Desde tiempos muy antiguos la hemos utilizado para crear nuestra realidad. Todo lo imaginable se ha logrado construir, pero todo tiene su parte contraria, y esos destellos de luz que nos permiten crear cosas solo son posibles porque se crean en las zonas más oscuras de la mente. Y son en estas zonas donde residen seres muy antiguos que tienen la capacidad de volverse reales. Unos seres que han sido llamados las tulpas. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Después de todos estos años investigando y mostrando lo que investigaba en YouTube y en mi página, ha llegado el momento de mostraros uno de los temas que más me han cautivado y más me han asombrado de todos: el poder de la mente y los seres tulpa. Considero que este tema es uno de los temas que enlazan con todos los misterios de los cuales hemos tratado. Y lo considero importante porque vemos un saber oculto que todo el mundo tiene y ha sido censurado. Y mucho más allá de la investigación, también he de decir que he vivido en mi propia carne esa experimentación para saber si esto es algo real o algo falso. Lo he podido sentir, y sentir va a ser una palabra clave en esta serie de vídeos sobre los seres tulpa. Veréis, estos vídeos son seis vídeos que los subiré de la siguiente forma: un capítulo sobre los seres tulpa y luego 2 vídeos normales de la temática que solemos tratar. Después de 2 vídeos, otro capítulo, 2 vídeos más de otra temática, otro capítulo, y así hasta llegar a los 6 vídeos. En estos vídeos participan muchas personas que nos van a mostrar su opinión sobre diferentes puntos dentro de este compendio de información sobre el poder de la mente. Y os digo que vamos a tratar muchas cosas interesantes que de verdad pueden explicar todos los sucesos extraños paranormales que están alrededor nuestro. Con esto dicho, vamos a empezar con la saga de los seres tulpa. La sociedad de hoy en día se encuentra esclavizada. El gobierno Illuminati que opera bajo las sombras controla a los gobiernos visibles, y estos controlan la industria farmacéutica cuando nos venden falsas soluciones por precios desorbitados, también la alimentaria mediante la idea de eugenesia implantada en las semillas de forma transgénica, y sobre todo a los medios de comunicación, censurando y manipulando el mundo como si se tratase de un tablero de ajedrez. Han construido un mundo falso, donde imponen la realidad que ellos quieren para controlar al ser humano, y esto lo hacen desde los linajes más antiguos de la realeza. Esto hace que la humanidad caiga en un bucle y su naturaleza quede olvidada en lo más profundo de su esencia. El despertar de la consciencia permite abrir los ojos y ver los barrotes de esa cárcel que nos han impuesto y que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos. Cuando esto ocurre, podemos recordar viejos dones olvidados que sobreviven desde tiempos muy antiguos.
Investigar esta esencia divina, ese poder perdido y olvidado, nos lleva a las viejas doctrinas y saberes del mundo antiguo. Según la doctrina vajrayana y el budismo tibetano, existían técnicas capaces de recuperar el poder mental que todo ser humano posee en su interior, una energía capaz de moldear la materia que compone la realidad. Estos monjes realizaban durante toda su vida meditaciones prolongadas que les permitían conectar con su esencia espiritual, con la mente suprema que forma todas las cosas. Hablaremos de esto en el capítulo dedicado al hermetismo. La meditación les hacía unirse y fusionarse con el todo y modificar la materia. El máximo resultado al que ellos conseguían llegar era crear unos seres conscientes que se materializaban unos segundos en el mundo real y después desaparecían, unas entidades llamadas tulpas. Lograr este resultado era algo tremendamente difícil, puesto que requería la mejor de las mentes y una meditación tan fuerte como una montaña. Para ello realizaban dolorosas meditaciones ingiriendo veneno y resistiéndolo en el estómago, dejando el dolor atrás. Todo esto en la más absoluta oscuridad, puesto que la glándula pineal, situada en la base del cerebro, segrega melatonina en ausencia de luz, una sustancia que favorece la aparición del sueño y por lo tanto ayuda en la proyección de imágenes. Pero si profundizamos un poquito más en la doctrina vajrayana y en su misticismo, existió un escalón más a la hora de crear estos seres tulpa, la llamada danza del Choz, que consistía en crear una tulpa que no desapareciera nunca, con conciencia propia, es decir, crear un ser vivo con la mente. La danza del Choz no la podía hacer cualquier monje, puesto que si no estaba preparado podría morir o incluso perder la mente. Para su realización se colocaban 12 monjes maestros en un círculo alrededor del monje aspirante. Este debía darle forma a la tulpa creando un doppelganger, un doble de sí mismo mentalmente. Los demás monjes maestros enviaban sus tulpas al doppelganger del aspirante, y éstas descuartizaban su cuerpo trozo a trozo. Todo esto siendo contemplado por el aspirante. Si el aspirante resistía a la visión, entonces estaría preparado para crear tulpas que no se disolvieran en el mundo material. Pero, si sentía el mínimo ápice de miedo, las tulpas de los maestros se comerían la mente del aspirante, quedando vacío para el resto de su vida como un muñeco sin vida. Todo lo que acabamos de mencionar reside en el conocimiento más antiguo sobre esta determinada doctrina, pero ¿cómo podemos entender todo esto con la lógica occidental? ¿Podemos crear nosotros tulpas? ¿Puede llegar a ser algo muy peligroso? Antes de describir cómo podemos crear una proyección mental con su propia conciencia y autonomía, hay que mencionar un par de cosas. Las tulpas no son seres mágicos, son ideas que indexamos a imágenes mentales. Podemos incidir en el subconsciente como una caja donde se guardan cosas que nos pasan en el día a día y no le damos importancia, o por ejemplo los mensajes subliminales. En esa caja se encierra un conocimiento que ignoramos. ¿Qué pasaría si sacamos ese conocimiento? Podríamos indexar el subconsciente a una imagen mental y poder leer el subconsciente como si se tratase del consciente normal, aumentando nuestra inteligencia y capacidad de memoria. Explicándolo de una forma más sencilla, tomemos como ejemplo un mineral precioso. Si nosotros lo usamos como un amuleto de la suerte y creemos de verdad que ese objeto nos va a proporcionar suerte, entonces iremos a los lugares con más confianza, descubriendo situaciones nuevas que no hubiéramos descubierto sin esa confianza que nos proporciona el mineral. El mineral no es mágico, es un objeto con una idea que nosotros le ponemos. La magia se produce en nuestra mente.
El camino empieza con la llamada ley de atracción, también llamada el secreto. Esta ley nos dice que podemos atraer cualquier cosa con la mente, puesto que el universo es mental. Para crear una tulpa, lo primero que hay que hacer es eliminar varias palabras de nuestro vocabulario. No e imposible. Estas dos no deben existir, porque si nos imponemos barreras mentales, nunca podremos alcanzar nuestro objetivo. Poniendo un ejemplo, si nosotros estamos enfermos y queremos recuperarnos, no debemos pensar esta frase: no quiero estar enfermo, porque nuestra mente no interpreta la negación. Lo que sí que interpreta es la idea de enfermedad, porque la frase evoca la idea de enfermedad. Lo correcto sería pensar en estoy sano y sentir que estás sano. Si pensáramos en me gustaría estar sano, tampoco funcionaría, porque evocamos la idea hacia el futuro. Es decir, evocamos la idea de algo que no tenemos, y si no lo tenemos, no lo podemos sentir. Ese es el motivo por el cual la ley de atracción no funciona en las oraciones, porque pedimos algo que no tenemos. Masaru Emoto es un autor japonés que confirma mediante una serie de experimentos el poder mental para modificar recipientes con agua. Dependiendo si estos pensamientos son positivos o negativos, los cristales aparecerán bajo el microscopio como una estructura armonizada o una estructura rota y desestructurada. Este experimento lo hicimos en gran misterio con arroz, llegando a podrirse el que tenía etiquetas negativas y conservarse el que tenía etiquetas positivas, confirmando la realidad de este poder mental. Sabiendo utilizar esta ley de atracción en nuestro día a día, podríamos llegar a crear tulpas. Para ello, deberíamos meditar en la oscuridad, intentar imaginar un doble nuestro. Hay que empezar por los rasgos de la cara, siendo los más difíciles, y esto sería hacerlo en un trabajo diario durante semanas o incluso meses. El siguiente método es algo bastante peligroso para la proyección mental. Sería revelarlo a cuantas más personas posibles. Así, éstas imaginarían tu tulpa, reforzando a nivel mental la idea. Si se revela con pocos detalles, la tulpa deja de existir para siempre, puesto que puede ser malinterpretada o deformada, e incluso ridiculizada. Pero también puede pasar lo contrario y ser reforzada con la ayuda de más personas. Esto que parece una invención sin ningún tipo de fundamento ha llegado a matar a más personas de lo que creemos, porque el poder de estas creaciones mentales puede crear un fanatismo extremo y convertir algo inventado en una realidad con voluntad propia. Hace unos meses, Morgan E. Geyser y Anissa E. Weyer, de 12 años de edad y residentes en Wisconsin, apuñalaron 19 veces a su amiga el 31 de mayo para ganarse el favor de Slenderman, una criatura inventada en unos foros de internet en el año 2009. Las niñas estaban realmente obsesionadas con el personaje de Slenderman. Esta criatura, Slenderman, creada en el año 2009 en un foro de internet, es totalmente ficticia, pero su popularidad ha crecido como la espuma en diversas películas, fotografías y videojuegos, creando una imagen pensada por miles y miles de personas. Algo inventado que causa un efecto, la muerte de una persona, lo convierte en algo real, es decir, tenemos una tulpa creada por la sociedad, y esto pasa constantemente a lo largo de la historia, y más aún con la era de Internet. Como vemos, la idea tiene mucha fuerza, una idea puede llegar a destruir el mundo. Por ese motivo hay que tener cuidado con lo que se piensa y sobre todo eliminar el fanatismo, porque ese fanatismo da mucha fuerza a la idea mental. Muy buenas. ¿Cuál es el poder de la mente en el plano físico? Es una muy buena pregunta y mejor aún debería ser la respuesta. He leído algunas cosas, he hablado con muchas personas y he tenido alguna experiencia
que me hace suponer y que me hace constatar a veces que el poder de la mente es absoluto en esta realidad. Es más, esta realidad, hay quien dice que es mental, que el universo es mental. Pues la mente, que forma parte del todo, es la que realmente está generando esta realidad. Y nosotros somos antenas o instrumentos o partícipes de la cogeneración de esta realidad. Por eso nos mienten tanto los gobiernos, los medios de comunicación, porque intentan que generemos entre todos esa realidad que a ellos les conviene. La mente se comporta como una entidad que acumula los pensamientos a nivel individual, pero parece multiplicarse su potencial cuando un conjunto de personas comparten los mismos pensamientos. La masa crítica o conciencia global es un fenómeno involuntario de unificación mental capaz de crear un efecto a nivel mundial sincronizando con todos sus participantes. ¿Somos una única entidad dividida en fragmentos? Es decir, ¿existe solo una mente que reside fuera del cuerpo? Estas preguntas las conocían muy bien antiguas culturas como los mayas. Para ellos, el planeta era un organismo vivo que latía en medio del espacio infinito. De ser esto así, el ser vivo se comportaría como un vehículo en esta realidad. El cuerpo sería una cáscara y nuestra verdadera esencia sería la mente única que forma todas las cosas y que somos parte de esta, siendo uno. Existen varios experimentos que nos hablan de esto mismo. Por ejemplo, el proyecto Conciencia Global. Este es un experimento científico llevado a cabo por la Universidad de Princeton en 1998 y hasta nuestras fechas. Su principal objetivo es demostrar la existencia de una red de energía que conecta de forma sutil todas las mentes del planeta formando una única. El doctor Roger Nelson, director del proyecto Conciencia Global, inventó un pequeño aparato que generaba números aleatorios, el 0 y el 1, y los representaba en una gráfica en su ordenador, generando la misma cantidad del número 1 que del número 0. El doctor Nelson tenía la teoría de que la mente puede alterar la generación azarosa de números, y por ello decidió construir esta máquina a una escala mayor, colocando 75 prototipos en todas las partes del mundo y conectarlos a la Universidad de Princeton mediante Internet y de forma pública. La máquina registraba segundo tras segundo la generación del 1 y el 0 aleatoria durante años, arrojando increíbles resultados. En días con grandes catástrofes como el tsunami de Japón, atentados como el 11 de septiembre o festividades colectivas como el día de Navidad, la máquina generaba patrones de coincidencia matemáticamente imposibles, incluso horas antes de que se produjeran. Es decir, la máquina reacciona cuando todo el mundo, todo el planeta, está pensando lo mismo. Para entender esto, visualicemos una moneda. Esta posee dos lados, cara o cruz. Si se lanza 1.000.000 de veces, arrojará un resultado cercano al 50% para cara y el 50% para cruz. Pero ¿qué pasa cuando de 1.000.000 de lanzamientos se obtiene 900.000 veces el mismo lado de la moneda? Esto es lo que descubrió el Dr. Nelson, dejando patente la prueba científica de la interconexión humana. El Dr. Dean Radin, del Instituto de Ciencias No Éticas y trabajador del proyecto Conciencia Global, compara el planeta Tierra con el cerebro humano. Cuando se realiza un electroencefalograma a alguna persona, se colocan sensores en el cerebro para buscar patrones eléctricos, de la misma forma que pasa con la red de ordenadores conectados en el proyecto Conciencia Global. Para él, este experimento es un EEG, encefalograma global. La pregunta es, ¿qué es lo que altera la máquina? ¿Cuál es la energía que altera la generación de números aleatorios? El experimento arroja la teoría de la existencia de una energía sutil similar al teorizado éter emanado por la mente de todo ser viviente. A lo largo de la historia y con el avance de la tecnología, vemos que existe una relación muy estrecha
entre los aparatos eléctricos y los fenómenos paranormales. Por ejemplo, podemos aludir al fenómeno de la psicofonía, captar voces de otro plano, o incluso a la psicoimagen, imágenes de entidades captadas en el monitor con cámaras retroalimentadas. Creo que la mente es absolutamente poderosa, si tú crees que lo es, y siempre y cuando te desarrolles o se desenvuelva tu vida justo en esa realidad en la que eso es cierto. Creo que hay muchos universos paralelos, simultáneos, y hasta creo que a veces saltamos de unos a otros. Porque las realidades parecen como que a veces no se tocan. Lo habréis vivido todos aquellos que creéis en estas cosas. Os daréis cuenta que los que no creen en estas cosas, los oficianoicos, da igual lo que les digas y lo que le cuentes, no son capaces de ver nada que no hayan aprendido en la escuela o lo hayan repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación. Por tanto, a través de nuestra mente es como generan esta realidad. Por eso, si queremos cambiar la realidad, debemos cambiarla desde nuestra mente, nuestro pensamiento y de nuestra acción a través de eso. Los fenómenos paranormales son una realidad, puesto que existe una amplia casuística de fenómenos registrados a lo largo del tiempo que inciden en la presencia de algo incomprensible y de naturaleza distinta a la humana. Durante mucho tiempo se ha asociado la idea de los fantasmas, entes o espíritus a los difuntos, como almas en pena que han quedado atrapadas en este plano antes de pasar al más allá. Pero, ¿estamos seguros de esta interpretación? Si el universo es un plano mental y todo está concebido por la mente, la explicación a estos fenómenos puede ser muy diferente e incluso mucho más lógica. Los espíritus son creados por la mente. Es curioso ver cómo en más del 80% de la casuística existente se presentan seres humanoides y no se hacen corpóreas otras figuras, como por ejemplo de animales. Podemos mencionar que no se ve un pulpo como fantasma o un dinosaurio, no es nada frecuente. Si la mente es capaz de alterar el mundo físico y materializar seres tulpa con nuestro pensamiento, el sufrimiento y las emociones acumuladas por una persona o grupos de personas frente a un ser querido fallecido materializan una reminiscencia del difunto, una copia de su presencia en este mundo. Es decir, los fantasmas son tulpas. Muchas veces no hace falta que alguien evoque las emociones del difunto. El mismo difunto a lo largo de su vida impregna con su mente todos los objetos, lugares y corazones que le rodean, creando un doppelganger fragmentado. Este extraño concepto fue demostrado tiempo atrás con un experimento, el llamado experimento Philip. A principios de 1970, un equipo de investigadores canadienses de la Toronto Society of Physical Research, dirigida por el Dr. A. R. Owen, realizaron un experimento cuya idea consistía en reunir a un grupo de personas, inventarse un fantasma sin que ellos lo supieran, para que estos intentaran ponerse en contacto mediante sesiones espíritas y así poder comprobar si la mente participaba en la elaboración de entidades espirituales y fenómenos parapsicológicos, es decir, si la mente humana podía influir en la materia. Se realizaron las sesiones durante meses, hasta que empezaron a producirse los fenómenos paranormales, fenómenos físicos que alteraban el lugar, como por ejemplo alaridos, rasguños en la pared, objetos que se movían solos e incluso llegaban a levitar. El señor Owen concluía el experimento alegando lo siguiente: hemos probado que detrás de tales comunicaciones no hay ningún espíritu. Los mensajes provienen del subconsciente del grupo de personas, pero necesitamos comprender mejor qué fuerza física es la que está actuando. Esto nos plantea una serie de cuestiones. ¿Generamos los fenómenos paranormales de forma involuntaria? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Dónde vamos al finalizar nuestro camino? En un momento dado, tiempo atrás, hace 20 años, estuve enfermo
teóricamente de muchas cosas que la medicina normal o tradicional intentaba encontrar como respuesta a mis síntomas. Y después de estar 6 meses sin que dieran con qué fue, alguien decidió que tenía alergia, no alergia a una sola cosa, a todo. Con esa alergia estuve viviendo, porque mi mente lo creyó, estuve viviendo 2-3 años, hasta que un día, en un ataque tremendo de asma, una noche no era capaz de respirar, me ahogaba y fui a una farmacia de guardia a coger un nebulizador de esos. Me lo eché y ni aún así, pensé que me ahogaba y que me iba. Fue tal la sensación de debilidad y de impotencia que mi mente, o yo le dije a mi mente, o mi mente me dijo a mí, se acabó, no vas a estar más pendiente de esto. Y desde entonces, como bien dice Iván en su primer vídeo, no dije yo no estoy enfermo, yo dije yo estoy sano. Dije estornudo, es cierto, pero no es asma, no es enfermedad, estoy sano, estoy perfectamente, estoy mejorando, estoy en el camino de la salud. Tardé, no sé, 2 meses, 3 meses en quitarme de encima porque me dio la gana, por cabezonería y porque mi mente creyó y lo creó esa salud que desde entonces, 20 años, no he estado enfermo de absolutamente nada. Es fácil pensar que si podemos alterar el mundo físico con el poder de la mente y crear seres tulpa, la idea de Dios sea una tulpa colectiva. Pensémoslo por un momento. Hay muchas religiones donde se adoran a uno o varios dioses cuyos seguidores o fieles los temen o veneran día tras día hasta el final de su vida. Esa fuerza mental que impregnan sobre la idea de un dios con características muy bien definidas durante centenares de años pueden crear al dios. Si nosotros vemos el efecto de algo que no existe, entonces eso que no existe empieza a existir. Es decir, si la religión pone en práctica la palabra de un falso dios y llega a conseguir su objetivo, nosotros estamos creando el efecto, estamos materializando a ese dios. Vamos a nombrar algunos efectos de tener la idea de la existencia de un dios, efectos que sin ninguna duda lo vuelven real. Como ejemplo, la religión cristiana ha salvado a muchas personas que se han aferrado a esta como última esperanza en su vida, evitando actos atroces como asesinatos o suicidios. Pero también ha matado a muchas otras personas en su nombre, desde tiempos antiguos, e incluso ha llegado a crear guerras atroces. Todo esto por una creencia instaurada en la mente de las personas que creen sin dudar en algo. Actualmente la religión cristiana se tambalea, llegando a perder fuerza su Dios, puesto que cada vez se cree menos en la Iglesia. Podemos mencionar varios casos de extraños fenómenos relacionados con la idea de Dios y las tulpas, como por ejemplo las apariciones marianas, seres asociados a santos o vírgenes dentro del catolicismo que se han dejado ver, producidos por la mente colectiva católica, o incluso de la idea de los milagros, donde la ley de atracción tiene un importante papel. A nivel personal, pienso que no hace falta crear de forma material a un dios, cuando sus efectos son visibles en la humanidad, aunque no me extrañaría ver algo físico en un determinado momento de la humanidad si ésta creyera sin dudar en dicha divinidad. Cuando todos cerramos los ojos, se supone que vemos negro, solamente negro y oscuro, y a veces alguna pequeña luz, alguna pequeña nebulosa, neblina, alguna imagen que se nos ha quedado el día grabada. Pues bien, yo, aunque no sé muy bien para qué me sirve, veo, cuando cierro los ojos, mundos absolutamente infinitos. Veo construcciones, ciudades enteras perfectamente definidas en todos sus detalles, y lo veo a la velocidad del vuelo de un pájaro, de un avión, de una nave o de lo que sea que vuela. Pero lo veo como si fuera una película que no se acaba nunca. No tengo que hacer nada para verlo, solo tengo que cerrar los ojos. Os puedo asegurar que nunca he visto esos paisajes, nunca he visto esos edificios en la realidad, en esta realidad física. Y desde luego no son de nuestra historia según nos la cuentan. No sé si más atrás, no sé si es de otras vidas o no. Lo que sé es que está perfectamente definido, que puedo ver cada ventana, cada persiana, cada cosa que no sé ni describir. Veo animales, veo seres y los veo perfectamente. La mente es poderosa, mucho.
genera en lo físico acción, realidad, sí. Unos pueden generarla más y pueden incluso sacar del aire, según me han contado testigos, materializar cuchillos o oro o cosas. Otros no pueden hacer absolutamente nada ni cambiar su realidad del día a día. Yo recomiendo a todo el que vea esto que haga un esfuerzo por creer en sí, en su mente, y ayudarse a sí mismo empujando a esa mente a que vaya hacia la vida que quiere tener. Por último, hacer una advertencia, alguien a quien leo que me merece bastante consideración, no sé si al 100% es cierto todo lo que cuenta, pero advierte que nuestra mente podría estar hackeada, que podría no ser nuestra. Lo cierto es que algunos textos científicos hablan de la mente como algo que no está en el cuerpo, que no está en el cerebro. Yo siempre pensaba que estaba aquí dentro, pero todo apunta a que no está exactamente dentro del cerebro. Si no está en el cerebro y no está en el cuerpo y está fuera, sigue siendo nuestra. Y si está fuera, la podemos controlar, guardar, cuidar, o alguien o algo o alguienes pueden intervenir en ella. ¿Acaso la mente es lo más esencial del ser humano? ¿O más allá de la mente hay algo más importante y la mente es un freno? Yo soy muy mental y no quisiera pensar que esto es así, pero lo cierto es que he visto a personas hacer cosas increíbles dejando la mente parada un rato. Así que el misterio continúa buscando hasta que la encontremos o nos encuentre a nosotros la respuesta. Muchas gracias. Personalmente creo que la idea de pensar que todos estamos conectados y que generamos cosas con la mente que no podemos comprender, pero que están ahí y se hacen evidentes, es algo que desde tiempos inmemoriales está en nuestro mundo y lo vemos constantemente. Aquí podríamos incidir en una cosa muy importante. ¿Cuál es la capacidad real del ser humano? ¿Qué podemos llegar a crear con la mente? Porque estos seres tulpa también han tenido otros nombres, formas e incluso han podido ser grabados. Veréis, antes de intentar explicar cuáles son estos 3 tipos de seres tulpa que he llegado a teorizar yo mismo, me gustaría que tuvierais en cuenta que una tulpa es lo mismo que una creencia y una idea, solo que la tulpa tiene un sistema semicorpóreo. Vamos a ver, ¿qué es una tulpa? Una creación de nuestra mente, pero esa creación en principio no tiene ningún tipo de cuerpo físico. Es decir, estamos creando ideas y creencias. ¿Qué pasa cuando esas ideas y creencias que creamos empiezan a tener algo físico, influencia en lo físico, influencia en lo material? Empiezan a adquirir una serie de semicorporeidad, es decir, el fenómeno de los espíritus, los fantasmas, como proyecciones mentales. Dicho esto, hay que distinguir estos 3 tipos de seres tulpa. En primer lugar, tenemos los seres tulpa sin cuerpo, las ideas y las creencias y las filosofías que nosotros mismos creamos y se quedan en nuestro cuerpo. Ese sería el primer tipo. El segundo tipo consta de cuando esa idea que hemos creado sale al exterior, sale y puede imbuir de conocimiento a otras mentes, cuando nuestra idea que hemos creado nosotros forma parte de otras ideas de un colectivo de personas. Es decir, estamos diciendo que las tulpas de segundo tipo son aquellas que salen de nuestro cuerpo y se quedan en el medio físico. ¿Qué pasa cuando una idea se queda en el medio físico? Puede transformarse en algo incorpóreo, una idea que alguien piensa, o en algo semicorpóreo, como os he estado comentando, los fantasmas y demás. Y luego tendríamos el tercer tipo de tulpa, un tipo que lo considero muy ancestral y algo más peligroso. Veréis, el tercer tipo de tulpa consta de esas ideas que se han hecho semicorpóreas y han estado en este plano de existencia durante miles y miles y miles de millones de años, o incluso más, trascender entre los eones. Serían las tulpas divinas, las tulpas que han estado desde la existencia y que podríamos catalogar como algo muy parecido a Dios, al Dios hermético
de los cuales llamaban el todo que forma lo que existe y de lo que no existe. Pero este tercer tipo de tulpa lo dejaremos para el próximo capítulo. En este tercer capítulo vamos a hablar del primer y segundo tipo de tulpa. Creo que lo vais a disfrutar y vais a ver cómo los cabos empiezan a atarse por sí solos. La tabla Ouija se ha utilizado desde finales del siglo XIX como un método de contacto con los espíritus del más allá. Muchos han sido los ocultistas que la utilizaron para la comunicación con entidades asociadas a personas difuntas, poseedoras de información sobre la vida después de la muerte y los secretos del conocimiento antiguo. La Ouija se sigue utilizando hoy en día, y son muchas las personas que la practican, motivadas por la curiosidad como si de un juego se tratase. La sociedad no admite o le han enseñado a no admitir los fenómenos paranormales, aunque existen registros de personas que han practicado el juego y han sufrido enormes desgracias, como por ejemplo a finales de los años 90 con el fallecimiento en extrañas circunstancias de la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, en Vallecas, tras una sesión de Ouija en el instituto. Este caso en particular fue documentado por la Guardia Civil, al acudir al domicilio y certificar de forma oficial actividad paranormal en la casa. La reflexión que nos planteamos es la siguiente: ¿por qué algunas personas que realizan la Ouija sufren fenómenos paranormales y otras personas no los sufren? ¿Qué factor interviene en esas sesiones espíritas? El elemento más importante de la Ouija es la mente. Analicemos por un momento los elementos que intervienen en una sesión Ouija. En primer lugar, tenemos a un grupo de personas que van a participar en la sesión. Este grupo puede ser de tres formas: personas que saben que no les va a pasar nada porque la Ouija es una tontería, personas que saben que les va a pasar algo malo porque creen en el poder maligno de la Ouija, personas que tienen dudas sobre los efectos de la Ouija. En los dos primeros casos existe una creencia total del efecto que conlleva el jugar a la Ouija, es decir, con la mente están creando el efecto, ellos mismos atraen el resultado. Si crees que no va a pasar nada, entonces creas la idea de que nada va a pasar, pero si piensas al contrario y sientes que algo va a pasar, entonces se materializa. Esto se intensifica si las demás personas de la sesión piensan y sienten a la vez lo mismo. En el tercer caso dependerá de los participantes, de la influencia que puedan ejercer a los demás y condicionarlos para ponerlos en un lado u otro de la balanza. Los demás elementos de la sesión pueden afectar a este tercer grupo y ayudan al acondicionamiento, como por ejemplo un entorno oscuro, velas, el olor del incienso o incluso el lugar donde se realice. El miedo es una de las armas más poderosas de todas, puesto que enaltece la creencia y hace que ese poder de atracción que poseemos todos se intensifique. Podemos decir que nosotros hacemos reales los fenómenos paranormales y además de ser producidos se quedan impregnados en el lugar a través de los eones. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos y también con lo que pensamos, puesto que nosotros construimos nuestra propia realidad y todo lo que gira alrededor de nosotros son resultados mentales de las creencias grupales. Precisamente la Ouija es uno de los juguetes, por llamarle de una forma, porque al fin y al cabo la Ouija es un juego que más se fundamenta
en el fenómeno de la obsesión de la mente, en el poder que tiene la mente en obsesionarse. Solamente pues se descubrió que bueno, pues que podía actuar sobre la obsesión colectiva de la gente. Es decir, cuando empezamos a movernos, a poner el dedo encima de un vaso y inconscientemente se ejerce una ligera presión sobre ese fenómeno, sobre ese vaso, sobre el recipiente que utilicemos. Y entonces surge lo que se llama el fenómeno de obsesión colectiva, donde la mente se fundamenta en ese mismo punto. Y es tan grande ese poder que en ocasiones puede crear incluso esos fantasmas. Es un hecho que no está demostrado, pero sí que, es decir, para que lo entendáis de una forma más clara, o de una mentira podemos sacar una verdad. Es decir, es tan fuerte el poder o la creencia que se puede ejercer en ese momento sobre ese vaso o sobre ese artilugio en el que estamos utilizando la Ouija, que nos puede incluso llegar a crear ese espíritu inexistente por un lado. Y eso nos ratifica una vez más lo poderosa que es la psique, lo poderosa que es la mente. Porque hasta que se inventó la Ouija existían otras formas de espiritismo que incluso nadie hasta ahora ha podido demostrar fehacientemente. Porque el problema que radica principal en todo esto es que en todos estos fenómenos, de todos los que se declaran y de todos los que se hablan, hay un 1% que puede ser real. El resto son fraudes originados por la imaginación, son fraudes originados por la necesidad de creer y son fraudes originados por esa fantasía en la que muchas veces tendemos a envolverlo todo, con lo cual eso nos aleja siempre de la correcta investigación. Muchos investigadores, lo mismo que ocurre con el fenómeno ovni, muchos investigadores se parten el cuello buscando la verdad del fenómeno ovni, pero el mayor problema con el que se encuentran siempre a la hora de investigarlo es con la cantidad de fraude, de ovnis fraudulentos que hay. Es decir, de todas las apariciones, un 1% es real, el resto es fraude. La parte fundamental que nos viene a demostrar la Ouija, porque en este caso digamos que es por error o por accidente, pero sí que nos viene a demostrar, es el inmenso poder que tiene la mente, la obsesión, la forma de obsesionarse, y sobre todo si es en plan colectivo, con lo cual si aprendemos a utilizar esa energía que con el fenómeno de la Ouija queda demostrado que tenemos una energía poderosa que surge de la mente y que la podemos vincular a más gente, podríamos darnos cuenta de que incluso un grupo de gente meditando en un fin común, obsesionado o cogiendo esa energía producida de la obsesión, podríamos llegar a alcanzar muchas cosas. Pero estos son experimentos que yo os propongo, experimentos que podemos llegar a hacer si empezamos a tratar todos estos temas desde el punto de la coherencia y aprendiendo a analizar y a desenmarañar que no todo lo que se dice de la Ouija es correcto y que al fin y al cabo lo que empezó siendo un juego se convirtió en uno de los fenómenos sociales, por llamarlos de alguna forma, más importantes relacionados con el espiritismo. Pero en realidad, insisto, no es ni más ni menos que el fenómeno y el poder de la obsesión de la mente. Y eso es todo. Gracias, Iván, por invitarme a tu vídeo y espero que os haya gustado. Hasta el próximo. Un resultado muy parecido al efecto de la Ouija es el fenómeno de las posesiones. Una posesión, ya sea de una entidad buena o maligna, también es un producto de la mente.
Cuando una persona abre la puerta mental a la influencia, está creando el esqueleto vacío de una tulpa que espera ser llenada por la mente de los demás. He tenido la ocasión de ver en iglesias sacerdotes realizando oraciones en grupo a personas acompañadas de una fuerte y muy alta música en el lugar. Esto crea estados alterados de conciencia y abre la puerta a la peligrosa influencia, transformándote en una marioneta dirigida por el sacerdote, quien decide si estas personas son poseídas por Dios o por el demonio. Pero la realidad es que están siendo poseídos por una tulpa creada inconscientemente por el sacerdote y el reflejo de la sociedad, por las creencias. En el caso de las posesiones demoníacas funciona de la misma forma. Una tulpa no es ni buena ni mala, es como el creador quiere que sea. Una persona puede crear su propio demonio mediante la mente. La mayoría de los casos la creación es involuntaria y puede llegar a sentirse poseído por esa creación. Esto es algo a lo que yo llamo fusión de tulpa y tiene varios estadios, siendo el último una tulpa controlable con funciones mentales muy poderosas de lectura de subconsciente. Podemos ser poseídos por ideas mentales de otras personas, algo muy peligroso, e incluso pueden ser ideas que permanecieron en lugares miles y miles de años. Si no existiera la religión cristiana, a estas posesiones demoníacas se le llamarían de otra forma. Los chamanes los llamaban posesiones de espíritus del bosque, y se producían por el contacto con la naturaleza. En conclusión, las posesiones son reales y se producen por sentir una creencia dentro de nosotros. Esta creencia es un ente que vaga en la existencia, una tulpa que penetra en nosotros si la dejamos entrar, pero también es una tulpa que nosotros creamos desde dentro. Existe un fenómeno dentro de la parapsicología llamado estigma, que consiste en la aparición espontánea de signos en el cuerpo, formados por cortes profundos en la carne que sangran constantemente. Este sería otro fenómeno producido por la mente y la creencia. Una fuerte convicción mental de algo altera la materia y la moldea. En este caso se hacen visibles en forma de estigmas. La mayoría de los estigmatizados son personas con fuertes convicciones religiosas. Pues la palabra etimológica para fanático, que siempre es bueno ver lo que las palabras significan, viene del latín fanaticum y deriva de una palabra que se usaba en aquel entonces, por la época del Imperio Romano, para unos personajes vigilantes, unos personajes que eran unos vigilantes, unos porteros de los templos de los dioses. Con su vida defendían estos templos. Fanur viene de esa palabra, significa templo o santuario. Templo o santuario. Y quizás podemos observar que los fanáticos, o los que nosotros llamamos fanatismo, es como que defienden algo sagrado para ellos. Ya puede ser una ideología religiosa, pero también hay ideologías que son políticas, ideologías que son naturistas, ideologías que son deportivas, ideologías que son sanitarias. Hay tantas ideologías, incluso en el arte y en la música. Pero tenemos que diferenciar lo que es fanático de lo que es la pasión. La pasión es muy diferente al fanatismo, aunque lleva un poquito de cada, pero es muy diferente, porque uno puede hacer las cosas con pasión y esforzarse en la vida con pasión, pero no imprimir o subyugar a otras personas para esa ideología. Si yo, contrariamente a lo que piensa otra persona, tengo que dañarla, que ahí está el peligro del fanatismo,
dañar a otros por simplemente pensar ideológicamente diferente a ti, eso es lo peligroso. Ponerse en contra de otra persona y no ser tolerante. Tolerar es una práctica de nuestro siglo que muchos lo tenemos en boca, o creo que muchas personas tenemos en boca, pero que muy pocas personas en el mundo practican. Pues este fanatismo, como he dicho antes, eran unos vigilantes, unos porteros, pero hay por el siglo I, en el siglo I de nuestra era, en el imperio, en todo lo que era el imperio romano, con tantas culturas que había y tantas dioses que había, tanto politeísmo que había personas que empezaron a mostrar casi como una posesión demoníaca, una posesión divina, o como usted quiera llamarlo, pero notaban una transformación en minutos o en segundos. A estos se le llamaron Fanur. Fanur eran aquellos que se le llamaban a estas personas que en un momento de su expresión de esa ideología llegaron a ser como aquellos poseídos, ¿no? Sin control. Y eso lo vemos hoy en día en manifestaciones, lo vemos en actos políticos, lo vemos en actos deportivos e incluso en actos religiosos. ¿Por qué? Pues porque hay como una especie de psique, de transformación psicológica, como un trastorno psicológico o como un trastorno social. Usted ve una manifestación en la calle, una manifestación reivindicando algo pues que parece ser justo, pero solamente falta una pequeña chispa de odio, una pequeña chispa de contradicción, que esas personas que estaban haciendo la manifestación pública y pacífica llegan a las manos y a la violencia extrema, como que ese fanatismo se apodera como si fuese un espíritu, como si fuese un demonio malvado que influye en la mente y en el raciocinio de las personas. Se acabó lo que era ser pacífico en esa manifestación, se acabó reivindicar, ahora es implantar y subyugar y querer que los demás, a través de la violencia, y a través de la violencia puede ser verbal como física, lleguen a pensar como ellos. Este es el peligro del fanatismo. El fanatismo es, a mi juicio, un derivado de un trastorno mental social, un trastorno mental colectivo. Y lo vemos día tras día. El fanatismo es peligroso, el fanatismo es muy dado a la violencia, pero no solamente física, sino también verbal y psicológica. Hemos visto cómo nosotros mismos podemos crear nuestros fantasmas, nuestros espíritus, nuestras ideas y creencias, es decir, nuestras tulpas. Y también hemos visto cómo la influencia de los demás puede hacer que nos metan esas ideas, esas creencias, esas tulpas dentro de nosotros. Y además, que esas creencias puedan verse reflejadas en aspectos físicos como los estigmas y demás. Un tema que lo considero muy interesante, le he dado mucho al coco, mucho tiempo investigando sobre esto, y me parece que podría ser, pues bueno, otra explicación más a todos estos fenómenos parapsicológicos. Existe una figura legendaria que aparece multitud de veces en culturas antiguas de todo el mundo. Thoth, Hermes, Trismegisto, Enoch, el gran sabio o el primer maestro son algunos de los nombres con los cuales aparece.
Trismegisto fue el creador de la alquimia, la psicología y la astrología en tiempos antiguos. Sus primeras apariciones registradas se ven reflejadas en Egipto, sobre todo en la transfiguración de su persona en el dios Thoth, ya que así lo consideraba la gente, un dios por su sabiduría. Trismegisto hace referencia a Hermes 3 veces grande, ya que, por donde pasaba, demostraba un saber que iba más allá de todo lo humanamente conocido. El conocimiento que poseía procedía de las estrellas, de los dioses que convivían con las personas en tiempos antiguos, y les ayudaban a edificar las pirámides y otras construcciones imposibles que hoy en día tenemos. Se piensa que Trismegisto había atravesado la barrera de la inmortalidad y podría ser un descendiente de las otras civilizaciones pertenecientes a continentes perdidos, como la Atlántida, Hiperbórea, Rutas o la mismísima Lemuria. Él ha dejado plasmado en sus obras que la piedra filosofal es la mente como la herramienta más poderosa de todas para poder moldear la materia. Se organizó un comité de maestros que dejaron por escrito los saberes herméticos en un libro, el libro de Thoth, que más tarde se fragmentaría en varios, entre ellos la Tábula Esmeralda y el Kybalión. La misión de estos maestros era viajar por el mundo y enseñar el hermetismo para poder ascender y salvar a la humanidad. El hermetismo cuenta cómo todo lo que existe y no existe, ya sea material o inmaterial, es una emanación de la mente, es decir, todo en minúscula forma parte del todo en mayúscula. Lo material es una sustancia mental creada por la misma sustancia que lo forma. Sintetizando sus amplios textos, podemos decir que todo es una sustancia llamada mente. Todo lo que os acabo de contar forma parte de una leyenda, ya que no podemos comprobar los hechos acontecidos hace tanto tiempo, ni siquiera la existencia de aquellos dioses de las estrellas, aunque yo creo que sí. Pero eso es mi opinión personal. Lo que sí que podemos comprobar son sus libros, las enseñanzas e incluso los saberes antiguos que la masonería imparte en sus primeras instancias, ya que ésta bebe mucho de los saberes herméticos. Fíjate que desde siempre, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, parece estar guiado por una dualidad. Siempre estamos eligiendo entre lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, si se puede, si no se puede, respecto de cuestiones, si queremos ver hasta los textos sagrados, donde se habla de un yin, de un yang, de Dios, del diablo. Siempre parece que nuestra vida estuviera armada dentro de una dualidad. Y casualmente dentro de esa misma dualidad encontramos representado, como es el tema, lo que tiene que ver con esos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Occidente y Oriente dentro de nuestra cabecita. Fíjate entonces que la pregunta que ata todo esto, ¿por qué cuando quiero lograr algo en mi vida, lo que encuentro como resultado es diferente? ¿Qué tienen que ver los hemisferios respecto de eso? ¿Dónde habita dentro de mí ese otro, ese ego, esa tulpa, como tú has mencionado en algunos programas? ¿Dónde está lo peor de mí habitando, que hace que entonces mi realidad difiera de aquello que deseo? Pues acá empieza la magia y la alquimia de lo que el hermetismo enseña respecto a estos hemisferios. Y siempre lo que muestra es que para quienes hemos decidido encarnar en un mundo occidental, pues entonces el hemisferio del qué, el de la lógica, el de la matemática es la puerta de entrada. Tienes que entrar por la vía del hemisferio izquierdo. Tienes que aprender a integrar. El gran desafío es la integración en estos tiempos. Integrar hemisferio izquierdo y derecho, pero para eso, como te decía, la vía de entrada es el izquierdo para nosotros. Tienes que darle motivos lógicos respecto de un tema que tú quieras a tu hemisferio izquierdo. ¿Para qué? Para que casualmente ahí le abra la puerta a tu hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho en donde está el arte, la magia, la creación
y esa conexión a nivel ya universal, a donde empieza a fluir un canal de comunicación en banda ancha con el universo. Ahí es entonces en donde tienes que generar toda esa magia, todo ese contenido que quieres que ingrese a tu vida. Pero la puerta la tocas a través del hemisferio izquierdo. Si tú a tu hemisferio izquierdo no lo convences, no abres la puerta del hemisferio derecho a la magia. Distinto es para el oriental, que por su escritura, por su forma de lectura, el universo forma una vía diferente, y allí es al revés, y su desafío es otro, hemisferio derecho y luego izquierdo. Para nosotros, occidentales, integrar ambos hemisferios. ¿Y cómo haces para integrar ambos hemisferios? ¿Cuál es el ejercicio? Tan simple como aprender a activar algo que está relacionado con el hemisferio izquierdo y el derecho, el habla y la escucha. Cuando tú ejercitas aprender a escuchar, no oír, escuchar aquello que emana de tu boca, eso que sale de tu boca, eso que dices, el contenido dentro de el lenguaje que expresas, ahí empiezas a activar ambos hemisferios a la vez. Y casualmente, si tú haces un escáner mental respecto de esa situación, de qué pasa en el cerebro, cuando aprendes a escuchar lo que estás diciendo, casualmente se produce un destello, un brillo, porque se encienden ambos hemisferios a la vez. Eso es la magia. Eso es el desafío en estos tiempos. Esa es la integración. Eso es la alquimia mental. Integrar ambos hemisferios a través del brillo, de la luz, del despertar de la conciencia, de la iluminación. Pero para eso primero, como dice el Buda, ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Tu ego. Escucha tu ego, activando hemisferio izquierdo y derecho a la vez. Esa es la alquimia mental y el desafío para que despiertes. Nuestras palabras, pensamientos e ideas no son sucesos volátiles que desaparecen en un instante. Todo lo que pensamos, decimos y soñamos se queda en la existencia. Tendemos a pensar por error que el pasado, presente y futuro es una línea temporal, cuando los maestros antiguos veían ese concepto como un ciclo. Todo ya está en el universo, incluso el futuro, y también las distintas líneas temporales paralelas, ya que todo en minúscula forma parte del todo en mayúscula. La pregunta sería, ¿qué es ese todo en mayúscula? La respuesta la tenemos a nuestro alrededor. La imagen de Dios que aparece en distintas religiones es un tanto errónea. Un Dios no necesita hablar, no necesita hacerse presente, tener cuerpo físico, ni tampoco pedir nada, ni siquiera sacrificios, como nos pedía Yahvé en el Pentateuco. El todo en mayúscula sustituye el concepto de Dios. Nosotros somos Dios, los minerales, las plantas, la materia, el pensamiento, todo ello forma parte del todo, y este sería la existencia. Lo demás son falsos dioses, inteligencias de otros mundos que se aprovechan de la humanidad, por ser algo inferior a ellas, haciéndose pasar por dioses siendo otra cosa. Llegados a este punto, debemos investigar sobre la fusión con el todo, la fusión con la fuente que emana la existencia. Esa fusión reside en la muerte física. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, son factores muy importantes para explicar la teoría de que todo es mental y formamos parte de un gran ente. Al morir, nuestra mente se separa del cuerpo, se descarga en la fuente el conocimiento y las experiencias adquiridas a lo largo de toda nuestra vida, fusionándonos con la fuente, ya que nosotros somos fragmentos de esa fuente, y la mente vuelve a renacer en otro cuerpo, se reencarna. Los llamados archivos acásicos podrían ser la fuente. Mediante estados alterados de conciencia o incluso en esas ECM podíamos acceder sin morir y poder leer datos para poder volver después a nuestro plano. Esto explicaría las llamadas premoniciones, entre otros fenómenos muy diversos. Otra forma de acceder a la fuente, al todo, a ese archivo acásico,
sería la estimulación de la glándula pineal. Con la ausencia de luz, esta segrega melatonina, encargada de hacernos soñar. En el mundo de los sueños no sabemos todavía dónde viaja la mente, pero existen casos, encuentros con lo imposible relacionados con esas llamadas premoniciones. Los seres tulpa serían una emanación de nosotros mismos y también del propio universo. Unas tulpas que tendrían formas muy diversas respecto a la época y la cultura de una entera sociedad, ya que nosotros somos los que formamos las entidades que nos devoran en las sombras. Siempre que hablo de la fuente, me limito a buscar información científica actual que intente explicarlo de una forma un poco más técnica. Y lo que me encuentro es el fenómeno del entrelazamiento cuántico, un fenómeno dentro de la física cuántica que tiene muchísimo que ver con esta temática y que nos refuerza, a pesar de muchos científicos escépticos que dicen que no tiene nada que ver, nos refuerza la idea del poder del pensamiento influenciador de la materia. Veréis, el entrelazamiento cuántico nos habla básicamente de que una partícula es creada a pares. Una partícula, cuando se divide, esos fragmentos que forman parte de la unidad, aunque estén en la otra punta del mundo, pueden variar sus propiedades. Por ejemplo, si nosotros tenemos la partícula A y luego la partícula B, que forma parte de la A, ha sido puesta en Plutón, si cambiamos una de las propiedades de esa partícula A, por ejemplo el color, instantáneamente va a cambiar las propiedades de la partícula B. Esto que os he comentado es muchísimo más difícil de entender de lo que os he explicado. Hicimos un vídeo hace mucho tiempo del cual considero que es más correcto sobre el entrelazamiento cuántico, lo tenéis en pantalla, y ese vídeo nos explicaría de una forma un poco más técnica y más extensa qué es este fenómeno. Un fenómeno que en definitiva nos dice que todos estaríamos conectados, porque todos fuimos una única unidad. Según otras teorías científicas, nos hablan de que en algún momento de la historia estuvo toda la materia concentrada en un único punto de densidad infinita, un punto donde toda la materia existente estaba en ese preciso instante, y que en algún momento colapsó, explotó y distribuyó toda la materia por el universo, formando el universo, el tiempo y el espacio. Por lo tanto, si todos fuimos esa misma partícula, entonces somos fragmentos de la partícula, estamos entrelazados cuánticamente. Con esto quiero decir que nuestra mente puede formar parte de la mente de otras personas, como se ha visto en el capítulo 2 o 3 de las tulpas sobre ese proyecto Conciencia Global que nos uniría a todos. Un proyecto que nos habla de que si nuestra mente puede alterar la mente de otras personas, la materia, las propiedades de otras personas, entonces puede modificar la materia. No quiero dejarme también otro concepto que quería explicar. Muchas veces me han dicho que si el poltergeist, esos fenómenos extraños que ocurren en casas, esas llamadas casas encantadas, son fenómenos tulpa. Y yo lo he intentado explicar de una forma también un tanto complicada. Veréis. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pensamos, eso no se pierde en el ambiente. No es volátil, no son cuestión de segundos y luego se olvida. El pensamiento y las palabras se quedan en el plano para siempre. Todo lo que hemos pensado nunca desaparece. Esos pensamientos, esas palabras son las que forman las tulpas, los espíritus, si lo queréis llamar así. Y esas tulpas, esos pensamientos se quedan en un espacio. Ese espacio puede llamarse lugares malditos, casas encantadas. Cuando en una casa surge un fenómeno emocional muy intenso, por ejemplo un asesinato, ese dolor, esos berridos, esos chillidos de la persona asesinada se quedan en el lugar. ¿Por qué? Porque ese dolor, esa emanación emocional forma parte de la mente. Y esa mente que impregnamos en el ambiente se queda eones tras eones en el lugar. Aquí podemos hablar de los 3 tipos de tulpas que ya os mencioné.
la tulpa que nosotros creamos y se queda dentro, la tulpa que una vez creada sale al exterior y alguien la recibe, ya sea a modo de idea. Por ejemplo, mañana vamos a cenar, tú has creado la idea, otra persona la recibe y esa persona se ha quedado tu idea. Ha adquirido tu poder mental, tu creencia. En ese transcurso pueden pasar dos cosas. Una, que esa creencia, esa tulpa de idea, la absorba, y otra que forme un ser semicorpóreo. Y ahí estaríamos hablando del poltergeist, del punto donde quiero llegar. Ya que si tú emanas ideas y nadie las recibe, se quedan en el ambiente, esas ideas, si son fuertes, son las que forman la tulpa de nivel 2 de clase semicorpórea. Y luego ya tendríamos las de clase nivel 3, las que pasan de semicorporeidad a ser totalmente corpóreos. Unas tulpas que estarían miles de años sin que nadie las recibiera, y esas son las que se formarían físicas. Vamos a hacer un análisis y una recopilación de los distintos seres y entidades que a lo largo del tiempo han aparecido en multitud de leyendas, ya que en las leyendas siempre se encierra una base real que radica en el pensamiento de la gente a la hora de crear esa historia. Y cuando esto pasa, hablamos de las tulpas de nivel 3 con tiempo en este plano, un tiempo bastante prolongado y alimentado por la leyenda. Vamos a ver seres, entidades de todo tipo. Vamos a hacer un amplio recopilatorio que seguramente os va a ser de vuestro agrado y va a reforzar mucho la idea sobre los seres tulpa. Jinn es una palabra árabe que significa genio, un ser perteneciente a la cultura judía y árabe, aunque sus raíces se encuentran en la antigua Mesopotamia. Estos seres tienen un aspecto muy diverso y asociado a la naturaleza. Por lo general son invisibles, aunque pueden adoptar formas de animales, antropomorfas y de plantas. Las viejas tradiciones los describen como seres capaces de realizar posesiones mentales, robar la psique y actuar maliciosamente, siendo similares a los súcubos. En la mitología mesopotámica, los jinn fueron traídos por los dioses para guardar, como si fueran guardianes del conocimiento, los lugares donde el hombre no tiene acceso. En leyendas incluso más antiguas, los jinn pertenecen a la fuerza mental que dejan varias personas al morir, haciendo alusión a pueblos muy antiguos ya olvidados. En el Corán se mencionan y se relata cómo Dios creó primero a los ángeles, después al hombre y en tercer lugar a los genios, como la tercera clase de seres que viven en la tierra. Las tradiciones los describen como seres de fuego, que actúan por la noche y se esconden de día. Se dice que, como seres mentales, pueden ser asociados a objetos para poder ser controlados. De ahí viene el mito de la lámpara mágica. La mente puede alterar la materia. Este saber fue empleado en el antiguo folclore medieval para fabricar un ser animado a partir de la materia inanimada, especialmente del barro o de la arcilla. En hebreo, la palabra golem proviene de la palabra gelem, que significa materia prima. Un golem es un ser muy fuerte, pero carece de inteligencia. Es un ser utilizado como herramienta para cumplir determinados fines. Lo que lo mueve es la fuerza mental de su amo, el ritual que ha utilizado para poder despertarlo. Para hacer que un golem pudiera funcionar, debían escribirle en un papel la orden y colocarla en su boca. Este ser la cumpliría al pie de la letra y de forma literal. Otra forma de hacerlo funcionar era escribir la palabra Emet en su frente, ya que significa verdad en hebreo, o también algunos de los nombres de Dios dentro de su boca.
La única forma de destruirlo consistía en borrarle la letra E a la palabra Emet escrita en su frente, para poder pasar a significar muerte en hebreo. Estamos ante un ser que no tiene la capacidad de hablar. Las leyendas más antiguas aluden a la existencia de varios golems por todo el mundo, algunos de ellos esperando a ser activados nuevamente por el ser humano. Mención especial a una serie de ataúdes que, supuestamente, mantienen los restos de los golems en Praga. Los arcontes son unas entidades que aparecen en varias culturas antiguas y viejas filosofías y saberes como los gnósticos. Estos seres tendrían la capacidad de dominar y esclavizar la mente del ser humano. El investigador John Lass ha escrito varios libros sobre estas entidades, aludiendo a una forma de vida bioplasmática, creada desde el principio de los tiempos para poder absorber la mente humana, muy similar a los genios o jinns de los que hemos hablado antes. Su naturaleza estaría basada en la electricidad y en una composición no orgánica. Mediante susurros en las sombras inducirían mensajes subliminales y así podrían arrastrar al ser humano a la depresión, a la tristeza y a actos de extrema violencia. Cuando el ser humano está sumido en esa tristeza, en ese dolor, emitiría una serie de ondas alfa cerebrales que servirían como alimentos para los arcontes. Es posible que los arcontes sean los mismos vigilantes relatados en el viejo libro apócrifo de Enoch, y su principal objetivo sería tejer la red de Matrix holográfica para cosechar a la raza humana y poder alimentarse de sus emociones. Para ello utilizarían como herramienta las religiones como método absoluto de control y discordia. Imaginar por un momento la historia de un hombre que fue engañado por la mujer que más amaba en el mundo. Este hombre fue consumido por la oscuridad debido al tremendo dolor que sentía en su interior. Después de un tiempo, decidió tomar el camino de la venganza, matando a su mujer y arrancándole el corazón para comérselo después. Mientras estaba comiendo el corazón de su amada, el suyo y su alma quedaron congelados para la eternidad, convirtiéndose en un Wendigo, o al menos es lo que comenta la leyenda relacionada con antiguos casos de canibalismo en muchas culturas de América Antigua. Los Wendigos fueron personas que perdieron el juicio en algún momento de su vida. Algunos pueblos comentan que el ser humano puede transformarse en extraños seres si experimenta sentimientos como la venganza, el dolor, el odio en su máxima expresión, llegando a romper su mente y dejando de ser un ser humano. Algo que la psiquiatría ha intentado explicar, ya que existen registros de personas que sufren el síndrome de Wendigo y se van a vivir apartadas de la sociedad, muchas veces en cuevas, alimentándose de carne y convirtiéndose en seres peligrosos. Esta sería una explicación para los diversos avistamientos de extraños seres parecidos al Bigfoot, pero sin embargo con una piel azulada. ¿Es posible que el ser humano pueda transformarse en algo más? La criptozoología no cree en esta teoría, pero sin embargo la existencia de la fuerza de la mente puede lograr cualquier cosa. Como habéis podido ver, existen muchas entidades, muchos seres que podrían ser tulpa. Pero hay que indicar una cosa muy importante. No todos los seres son tulpas. Tulpa es una propiedad que adquiere un ser cuando finaliza su ciclo de vida. Tulpa sería el pensamiento, la mente, la vida, también se le puede llamar alma, como queráis. En general es una sustancia que todo ser físico posee, y cuando pierde su propiedad física se enaltece
lo espiritual. Esa capacidad mental que en algunas ocasiones se absorbe por completo por el todo, en otras ocasiones se queda remanente e impregnada en el mundo físico. Véase los amuletos, véase un objeto que nosotros tengamos siempre, o incluso una leyenda que enaltece esos saberes gracias a la mente de muchas personas. Porque mitificar o hacer una mitología extensa, una leyenda sobre algo que tiene una base real, se convierte en una tulpa. Incluso una persona en vida puede transformarse en una tulpa, como el caso del Wendigo. Podemos decir que si la tulpa es una propiedad, podemos sacarla de nosotros mismos y emplearla, aunque esos serían saberes esotéricos que van un paso más allá de las tulpas, que algún día me gustaría comentaros. Pero bueno, en este vídeo quería que tuvierais constancia, que os quedase más o menos claro, porque es un tema muy difícil, que las tulpas pueden salir de algo físico y real. Al margen de que ese cuerpo muera, esa tulpa puede quedarse en el ambiente, pero con el cuerpo físico se puede fusionar la tulpa. Es algo que yo llamo fusión de tulpas. En este vídeo os voy a dar 10 conclusiones finales de todo lo aprendido que os van a resultar tremendamente fascinantes. Pueden ser los 10 puntos clave que nos hacen falta para comprender y encajar todas las piezas de este misterioso asunto. Porque ya sabéis que para mí los seres tulpa es uno de los temas que más me han fascinado, e incluso he sido de los primeros en descubrir, investigar y presentar al mundo este tema. Además, luego os contaré, estoy preparando un libro que voy a sacar recientemente sobre los seres tulpa y otros misterios en general. Pero bueno, vamos a empezar con las 10 conclusiones sobre los seres tulpa y el poder de la mente. En primer lugar tenemos: las tulpas se crean más rápido con ayuda de la gente. Una persona, puede crear esa tulpa, ese ser semiconsciente, pero necesita toda una vida de meditación como hacían los monjes tibetanos de la doctrina vajrayana. Incluso muchos monjes no lo conseguían, y para eso ingerían veneno, lo resistían en el estómago, ese intenso dolor, y lo hacían para enfocar su mente y hacerla más poderosa. Cuanta más ayuda tengamos, cuantas más mentes se unan para generar esa idea, más fácil será que se cumpla. Ejemplo, el que siempre pongo, Slenderman, algo inventado que tuvo un efecto real, la muerte de una niña en Wisconsin, ya que 2 niñas creían en Slenderman y la asesinaron en su nombre. Cuando tenemos el efecto de algo que no es real, eso que no es real se vuelve totalmente real. Y eso es una de las principales conclusiones de los seres tulpa. Para hacerlo de una forma gráfica, pensemos en un cuenco de agua con colorante de color verde. Cuando tiramos el cuenco de agua en el suelo, este se expande. Pero si vienen más personas con su cuenco de agua de color verde y la tiran y suman esa agua con nuestra agua, entonces se expande con más rapidez ese charco y se hace mucho más grande, llega a más sitios. Pero ¿qué pasa si viene alguien con un cuenco de agua de color rojo y lo vierte en nuestra suma de color verde? Entonces ese color verde toma colores más oscuros y se enturbia. Eso es importante porque cuando hay otras mentes que piensan lo contrario a lo que nosotros creamos, entonces fastidian esa imagen y esa creación mental. Cuando creamos una tulpa y la hacemos pública para que genere más fuerza, hay que tener cuidado con esas otras personas que deforman la tulpa y puede o no llegar a cumplirse o incluso deformarse y salir otra cosa. La segunda conclusión a la que he llegado es la siguiente.
Se puede sacar el subconsciente de una persona y poder leerlo como si fuera consciente, aumentando nuestra inteligencia por 10. A lo largo del día y del tiempo, nosotros adquirimos mucha información y conocimiento que se quedan en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y no sabemos que está ahí. Cosas mínimas, cosas que percibimos como los mensajes subliminales y que están ahí y dirigen nuestra conducta de forma involuntaria. ¿Qué pasaría si sacamos eso y lo indexamos a una idea y podemos consultar nuestro subconsciente cuando queramos? Pues sencillamente seremos capaces de lograr cualquier cosa con ese exceso, ese plus de información. Crear una tulpa con nuestro subconsciente es posible. Incluso fusionarse con ese subconsciente, entraríamos en una cosa llamada fusión de tulpas. Pero ojo, esto tiene un problema. Según la psiquiatría, hay un problema llamado el síndrome de Wendigo. El Wendigo era una criatura hipotética, una tulpa, que trataba así a una persona que un día, motivado por el odio y los celos, lo que hizo fue matar a su amada y comerse su corazón. Estaba totalmente loco esa persona. ¿Qué es lo que pasó? Que se consumió en esa oscuridad y se transformó en una especie de ser muy parecido a la película del Señor de los Anillos, Gollum, y vivió en un bosque. Eso es la leyenda, obviamente, pero a pesar de ser una leyenda, es una idea, y esa idea puede pasar en nuestra vida. Si una persona se consume con el odio, va a cambiar su aspecto físico, y ese sería el síndrome del Wendigo que puede pasarnos si nos fusionamos con una tulpa, si nos fusionamos con una idea. La tercera conclusión a la que he llegado, y esta es muy importante, es que los estigmas, la ouija, la posesión, las psicofonías, la psicoimagen también, y más importante, los espíritus, son imágenes mentales que a lo largo de la vida ha tenido la persona que ha muerto y el conjunto de familiares de esa persona. Cuando un familiar muere, toda la familia llora a ese familiar, evoca un sentimiento, todos piensan al unísono sobre cómo era esa persona, lo mucho que le querían y demás. Eso puede volver, a la imagen de esa persona un espíritu o tulpa, lo podríamos llamar. Yo he llegado a la conclusión propia de que los espíritus y todos estos fenómenos como la ouija, los estigmas, como hemos hablado en toda la saga de seres tulpa, son sencillamente emanaciones mentales, tulpas. Y esto explicaría el por qué existen casos de personas vivas que han encontrado un espíritu que es el mismo, es decir, en su casa se han podido ver a ellos mismos reflejados o incluso un aspecto parecido a ellos en forma fantasmal, en poltergeist. Ahí hablaríamos del fenómeno del doppelganger, cómo una persona puede crear un doble de sí mismo, un espíritu en vida y, generar esa casuística de fenómenos paranormales que existe. Eso no se puede negar. Por lo tanto, yo creo que esa es una parte muy importante de la conclusión de los seres tulpa. Como punto número 4 de conclusión, la mente está fuera del cuerpo y somos vehículos de esa mente en esta vida. Es decir, según el hermetismo, las doctrinas que serían más antiguas que Egipto y que uno de sus principales fundadores fue Hermes Trismegisto, creador de la alquimia, estaríamos formando parte de una cosa que se llama el todo en mayúscula. Es decir, todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver forma parte de ese todo. Si nosotros estamos dentro de ese todo, entonces formamos parte de él. No es posible que nosotros seamos vehículos que encerremos ese fragmento del todo, esa mente, y cuando muramos volvamos otra vez a la fuente.
Esto implica que nosotros no somos individuales, nosotros somos un conjunto, y nosotros somos solo uno que toma fragmentos y los pone en vehículos, no solo en seres humanos, sino en animales, plantas, incluso rocas, pero a menor nivel. Por lo tanto, la vida sería el vehículo de esa mente en distintas etapas de expansión, porque alguien puede tener más mente que otro ser vivo, obviamente. Esto también resuelve otra cuestión. Si existe vida inteligente en otros planetas, ¿cómo serían los fantasmas de esta vida inteligente en otros planetas? Porque los seres de los planetas podrían no parecerse al ser humano, podrían incluso tener formas muy distintas, como por ejemplo seres inteligentes parecidos a pulpos. ¿Sus fantasmas serían también de pulpos o serían de seres humanos? Si son de pulpos, que yo creo que serían así, entonces serían imágenes mentales de las personas, de los seres de ese planeta. Por lo tanto, los espíritus son fantasmas. Como punto número 5, la mente está en varias dimensiones y tiempos a la vez. Es decir, la física cuántica ha teorizado y ha dado pruebas de que existen mundos paralelos. Cuando nosotros decidimos tomar una bifurcación en nuestro día a día, por ejemplo, ir a la escuela o no ir a la escuela, se abre un universo paralelo. Ese paralelo, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, existe. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un gran físico, pudo determinar que la posición de los electrones era indeterminada, porque cuando se medían se veía que saltaban y se movían formando parte de otra materia que no se comprobaba, que no estaba en nuestro sistema. Ese fue el primer paso para asegurar la existencia de mundos paralelos, de cómo la materia está formando otra materia en sitios que no conocemos. Sé que esto es algo difícil de explicar, pero lo que intento decir es que nuestra mente está en el presente, en el pasado, en el futuro y en otros presentes, en otros pasados, en otros futuros. Todo está dentro de una gran esfera, llámala existencia y posibilidades. Esa es una de las grandes conclusiones que, he llegado con este tema de las tulpas. Incluso podría también explicar cómo mentes de otras dimensiones se cuelan en la nuestra. Como punto número 6, he llegado a la conclusión de que Dios es una tulpa. Si Dios nos creó a nosotros, nosotros hemos creado a Dios. Pero esto hay que matizarlo mucho. ¿Qué es Dios? Según muchas religiones, Dios es un cuerpo físico que ordena y necesita cosas. Religión cristiana, con Yahvé en el Pentateuco, era un Dios que bajaba en una nube y pedía a los fieles sacrificios de animales. ¿Qué clase de Dios necesita sacrificios? ¿Qué clase de Dios necesita hablar? ¿Qué clase de Dios necesita un cuerpo físico para hacer su voluntad? Yo creo que en nuestra humanidad tenemos falsos dioses, camuflados por entidades de otros mundos que se hicieron pasar por dioses por su tecnología, que a nosotros nos parecería magia en la antigüedad. Yo creo en el panteísmo, en la idea del todo, del hermetismo, que sería que Dios somos nosotros, las rocas, las plantas, las nubes, todo es Dios y lo que no existe también es Dios. No puedo creer en un Dios que necesite algo y que se haga corpóreo. Que nosotros creemos a Dios también es un tema dentro de las tulpas, porque ¿cuántos fieles creen por ejemplo, en el Dios cristiano? ¿Cuántas personas se reúnen para rezar a este Dios? Tenemos un efecto que es personas que creen en él de forma súbita, y eso hace que exista y que lo tengamos en el inconsciente. Podríamos asemejar las tulpas a ideas,
Y yo creo que eso sería lo más importante, porque la idea de Dios existe y eso hace que sus efectos se hagan reales aunque no veamos su forma. Otro punto muy interesante, el número 7, al que he llegado es el siguiente. No todo es tulpa y no todo es tulpa oscura. Veréis. Tulpa es una idea de 3 tipos que se materializa. El tipo 1 es una idea que nosotros creamos y se queda dentro de nosotros porque no la contamos. Por ejemplo, mañana me voy a pescar. Eso es una tulpa, una idea que se queda dentro de nosotros y si no lo dices, pues creas una acción, creas un movimiento, un destino, creas el ir a pescar. Ya has modificado la materia y tu existencia. La tulpa número 2 sería aquella idea que transmites. Por ejemplo, me voy a inventar en un foro de internet un monstruo y voy a decirle a la gente que esto es real. Has creado algo que has transmitido y la gente se lo ha creído. Y has modificado la materia, la trayectoria, las acciones de un montón de gente gracias a esa idea, a esa tulpa. Con el tiempo esa tulpa puede materializarse. En el tipo 2 se pueden llegar a ser corpóreas. Y con el tiempo también pueden deformarse y desaparecer. Y luego están las del tipo 3 que son las más peligrosas, las más poderosas, que serían aquellas tulpas que fueron creadas hace mucho tiempo y nunca han muerto porque su idea es muy poderosa. Como Dios, por ejemplo, una tulpa que nunca muere, una tulpa que se queda y trasciende el tiempo. Internet está creando muchas de estas tulpas también. Y no todos son tulpas oscuras, también existen tulpas de luz, seres que te pueden ayudar, ideas que te pueden ayudar, hay que decirlo así, porque si no, si decimos que son seres y demás, que lo son, caemos en la trampa de la magia y demás. No, aquí estamos hablando de cómo las ideas se pueden materializar. Y tulpas de luz pueden ser incluso ideas positivas, sonrisas, el poder ver la vida con un sistema más positivo, el indexar en amuletos cosas positivas para que cuando te recuerde ese objeto, la idea que tú indexaste, te dé esa energía positiva. Eso también son tulpas positivas. El punto número 8 está implícito en el punto número 7. Los he fusionado un poco, ya que estaban muy relacionados y los he juntado. Como punto número 9, puede que la materia sea una tulpa definitiva. Puede que toda la realidad que veamos haya sido una creación. ¿Una creación de quién? ¿De un gran ordenador? ¿Seríamos hologramas, como dicen muchas teorías? ¿O de una mente que no podemos concebir y que creó el todo? Porque ¿de dónde ha salido la existencia y la no existencia? Alguien la ha creado. ¿Seremos un diseño? ¿Seremos un programa que está aquí y lo que tocamos son simplemente sustancias mentales? Como último punto, y este creo que es importante, se ha censurado y ocultado el poder mental y las tulpas. Este conocimiento ha sido ocultado y nos han inducido el sistema de vive para trabajar exclusivamente. Si no tienes dinero te vas a morir en una esquina. Vive solo para llegar a final de mes, escasamente, y poder dar de comer a tus hijos. Ese sistema nos lo han montado. Si quisieran, podrían tener un sistema mucho mejor para la humanidad. Y eso lo han hecho para ocultar nuestro verdadero poder, para mantenernos esclavos, para mantenernos mansos en esa granja que nos han montado. No quieren que nosotros pensemos. Y para ello tienen que censurar muchos de los grandes poderes mentales, acciones que nosotros podemos hacer. Porque una idea puede cambiar el mundo. Y esa frase es algo tremendamente importante. Las ideas cambian el mundo. Las tulpas cambian el mundo.
Y dicho esto, tras haber compartido con vosotros estas conclusiones, os debo dar las gracias por haber llegado a este último vídeo sobre los seres tulpa. Ha sido, bueno, un viaje bastante largo y os debo decir que este es el fin de la saga, pero no el fin de la investigación. Continuaremos haciendo vídeos, investigaciones sobre conceptos no tratados en estos vídeos sobre las tulpas. Os recomiendo el vídeo número 5 sobre el bestiario de las tulpas, los seres tulpa, por ejemplo, el golem, los jinn, el wendigo. Son historias fascinantes que nos revelan cómo la idea puede cambiar el mundo, o la persona, o crear estos seres. Dentro de unos cuantos meses voy a publicar un libro con la editorial Planeta que se va a titular Los seres tulpa y otros misterios y enigmas. Este libro estará por toda España y también se podrá comprar por internet. Incluso llegarán en algunas tiendas por Latinoamérica y demás. O sea que todo el mundo puede adquirirlo. En el libro hablaré de todo esto sobre las tulpas, profundizaré en más puntos y aspectos, trataré ideas nuevas y también tendrá capítulos sobre ufología, conspiración, Marte, anomalías. En general será un libro en el que trataremos de todo, pero también con una base importante sobre las tulpas. Es un libro del cual tengo mucha ilusión y no sé, yo creo que toda persona en la vida debe tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es un dicho que se ha dicho siempre. Y para mí eso es algo muy importante, el poder compartir con vosotros toda esta aventura, y creo que va a ser emocionante. También sortearé algunos por aquí para regalarlos simplemente. Y nada, dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.